Muy buenos días a todos. Luego de la introducción general para todo el taller que hicimos más temprano, es el momento de comenzar con las actividades en cada uno de los niveles. Hoy, en este modo tan particular, en este modo virtual, en donde no tenemos la posibilidad de vernos las caras, vamos a comenzar a desarrollar la primer temática del año, que está vinculada con el trabajo práctico número 1 y que habla o que hace una aproximación de esa relación tan estrecha que existe entre el clima y la arquitectura, entre el lugar y la arquitectura, ¿no? Esa relación y esa vinculación con el espacio donde se implanta que la condiciona y la modifica. Pero antes de empezar con la clase, sí me parece importante presentar a quienes serán los docentes a cargo de los distintos grupos del nivel 2 y que seguramente a través de mail les han mandado algún tipo de instructivos. Recuerden que esta situación nos obliga a mantenernos conectados de un modo diferente a como lo hacíamos siempre. Tenemos que suplir este contacto semanal que disponíamos en nuestro horario de los viernes entre las 8 y las 12. Seguramente en este formato esa dinámica podrá tener algunos cambios, pero sinceramente ante nuestra falta de experiencia dentro de este mecanismo, falta de experiencia nuestra, seguramente inexperiencia, en algún tipo de inexperiencia de parte de ustedes también, vamos a tener que ir moldeando este nuevo vínculo para hacerlo lo más dinámico, lo más eficiente y por sobre todas las cosas que podamos cumplir con nuestros objetivos pedagógicos dentro de la facultad. Entonces nuestro equipo docente está integrado por Consuelo Calvo Sarlenga, por María Elisa Cremacci, por Fernando Lanciotti, por Nelly Lombardi, por Darío Medina, Manuel Simeoni y nuestras dos jefas de trabajos prácticos destinadas al nivel 2, Mabel Loscalzo y Sofía Massa. Bueno, con esto, estando todos presentados, vamos a dar el inicio a la actividad. Es posible que esta presentación tenga algunos errores técnicos, seguramente desde la iluminación, pero no tengan dudas que para que ustedes tengan hoy todo lo que tienen en esta clase y todo lo que tienen como material disponible a través del blog, a través de las otras redes sociales que manejamos, Instagram y Facebook, y con muchísimo esfuerzo pero con muchísima velocidad estamos incorporando las aulas web como el mecanismo, como la plataforma más adecuada para el trabajo o para el desarrollo de la docencia a distancia. Independientemente de la situación que estamos viviendo en este momento, hemos buscado en esta adversidad la oportunidad que en un futuro, cuando todo esto pase, tener un modo de trabajo mucho más actual y mucho más vinculado con los tiempos y con las tecnologías de este momento. No es casual que hayamos elegido como primera imagen el mundo, porque en realidad en nuestra profesión, nuestro lugar de trabajo es el mundo. Y esto no es en sentido figurado, sino que lo digo literalmente. Y hablo del mundo porque nosotros, cuando desarrollamos nuestra profesión, tenemos la posibilidad de intervenir en cualquier lugar del mundo. Entonces, para poder intervenir en cualquier lugar del mundo, lo importante es conocer cómo es el mundo. Digo, hay muchas cosas que nosotros necesitamos conocer del lugar donde pensamos la arquitectura o donde la arquitectura que pensamos se va a ubicar, porque las posibilidades de materialización de la arquitectura están condicionadas por las características de cada lugar. Y no hablamos exclusivamente del clima, sino de dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué, con quién,
cuánto, cuándo, por qué y para qué. ¿Es necesario hacernos todas estas preguntas? Por supuesto que sí, porque cada una de estas preguntas van a tener respuestas que están relacionadas con las características de nuestro edificio, o mejor dicho de otro modo, decididamente nuestro edificio o nosotros como autores de los edificios tenemos que hacernos todas estas preguntas en el momento anterior a intervenir. Cuando hablamos de energía, estamos plagados de informaciones de los últimos tiempos. Si bien algunas de estas noticias no corresponden a estos últimos meses, permanentemente siguen siendo vigentes. Posiblemente varíen los porcentajes, posiblemente varíen los valores, pero el tema de la energía es central en el funcionamiento de cualquier dispositivo, de cualquier máquina y obviamente también en el funcionamiento de cualquier edificio. Podemos crear el objeto o el edificio o el aparato más extraordinario, pero si no tiene energía termina siendo un objeto inútil. Entonces, la variable que es la que permite el funcionamiento de las cosas siempre y siempre será la energía. Con el paso del tiempo las fuentes de energía se van modificando, van cambiando. Estamos presenciando en los últimos tiempos un cambio en el modo en que consumimos la energía o el tipo de energía que consumimos permanentemente, ¿no? Algunas de las noticias que aparecen con mayor frecuencia siempre son las que están vinculadas a los modos energéticos tradicionales, y esos modos energéticos tradicionales son los que están vinculados al consumo de los combustibles fósiles. Y como todos sabemos, cuando hablamos de combustibles fósiles estamos hablando de energías que no son renovables. Entonces son energías finitas y deberíamos preguntarnos qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a alimentar nuestros edificios y cómo vamos a alimentar nuestros artefactos y nuestros sistemas de transporte cuando estos recursos que son finitos empiecen a desaparecer. Entonces aparecen las alternativas a todos estos recursos o a estos sistemas energéticos. Digo, alternativas que hace un par de años eran experimentales, pero con el paso del tiempo nos resultan cada vez más familiares, no solamente en la producción de grandes cantidades, sino también dentro de lo que es el uso doméstico, ¿no? Como el sol, como el viento, principalmente en esos casos. Pero el problema no radica exclusivamente en la generación de energía, sino principalmente en el consumo. Entonces, siempre la energía mejor invertida es la que no se gasta. Y en eso los edificios tienen mucho que ver, o en eso el modo en que pensamos los edificios tiene mucho que ver. En el avance de la utilización de estas nuevas energías necesariamente van acompañadas por algún tipo de reglamentación o algún tipo de disposición que permita regular el uso y la explotación, ¿no? Así es como apareció la ley que habilita a los usuarios a producir y vender electricidad, con lo que esto significaría que cada uno de nosotros podría tener en su casa un medidor que gira hacia un lado y hacia el otro. Entonces, en el momento en que no consumimos energía y la estamos generando, podríamos estar produciendo algún tipo de beneficio o reduciendo nuestros consumos más elevados en el momento de mayor consumo. Pero como todas estas cosas, estas iniciativas implican intervenir o implican
podríamos intervienen en los beneficios de los más grandes o de los más poderosos, muchas veces empiezan a ser cuestionadas. Pero bueno, esto es algo que sucede siempre en el inicio del cambio, cuando la sociedad lo incorpora, lo adapta y lo naturaliza. Todas estas cosas empiezan a ser como más complejas, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a aparecer el uso de estas energías, a veces también surgen algunos planteos que empiezan a ser bastante extraños, ¿no? Como esta noticia que habla sobre el impuesto al sol, ¿no? ¿Por qué pagaría un impuesto al sol, que es algo de lo cual nadie se puede apropiar? El Parlamento Europeo dice que el 35% de la cuota dice al 35% de cuota renovable y no al impuesto al sol. Y después hay un montón de noticias que están relacionadas al aumento de la generación de energía a través de las fuentes que no son las tradicionales o de los recursos no renovables. Es natural que este tipo de avances siempre se produzcan inicialmente en todas aquellas regiones o en todos aquellos países que tienen o que dependen de la importación de energía como para poder funcionar. Entonces, quien no produce energía, quien no tiene la capacidad de producir toda la energía que necesita, no hay otra alternativa que la de comprarla en el exterior, o la de la importación de la energía. Entonces, para cada una de estas regiones, utilizar fuentes alternativas que permitan reducir el costo de la importación empieza a tener un peso importante, porque lo que empiezan a generar en cada uno de estos casos, o empiezan a acercarse cada vez más en cada uno de estos casos, es a lo que se denomina la independencia energética. También, cuando miramos las noticias, nos encontramos con este tipo de anuncios. Los nuevos inmuebles evitan las instalaciones de gas y las reemplazan por eléctricas. ¿Alguno se preguntó cuál es el motivo por el cual una persona elegiría la electricidad por sobre la combinación de electricidad y gas? Cada vez se construyen más edificios 100% eléctricos. La mitad de los edificios nuevos son 100% eléctricos. En la ciudad, el 70% de los nuevos edificios son eléctricos. Edificios eléctricos. El negocio de los desarrolladores, claro. Cuando empezamos a ver todas estas noticias, también nos acordamos de los cortes de luz. Ahora, ¿y qué pasa con estos edificios que en su totalidad son eléctricos cuando están privados de su única energía? La cocina no funciona, obviamente la iluminación no funciona, la refrigeración no funciona, la calefacción no funciona. Cuando nosotros tenemos un edificio alimentado por diferentes energías, tal es el caso de los tradicionales, de cualquier edificio tradicional que está abastecido por gas y por electricidad, bueno, en esos casos es menos probable que haya un corte simultáneo de los dos servicios. Entonces las viviendas pueden continuar con algún tipo de uso, si bien parcial, pero pueden seguir en cierto modo con su ritmo habitual. Y si nos preguntamos por qué sí a la electricidad y por qué no al gas, ¿por qué haríamos un edificio que sea completamente eléctrico? ¿Por qué haríamos un edificio que utilice energías combinadas? Yo hice
un punteo de alguna de las opciones por las cuales podríamos optar por el sí y otras opciones por las cuales podríamos optar con el no. Obviamente estas son las que a mí se me ocurre y puede haber mayor cantidad de opciones o mayor cantidad de variables. Un edificio eléctrico aporta una mayor economía en el momento de la construcción. Esto obviamente es algo que puede ser de particular interés para cualquier desarrollador inmobiliario. Pero esto no está pensado en el usuario, no está pensado en la comodidad del usuario o en las ventajas que pueda obtener el usuario. Si esto es más económico, obviamente el beneficio está en otro lado. Nosotros, cuando pensamos la arquitectura, le pensamos la arquitectura para el uso, para el mejor uso, para el uso más económico, para el uso más que económico, para el uso que sea más eficiente o lo más eficiente posible. Los edificios eléctricos tienen mayor seguridad porque se evitan las pérdidas de monóxido de carbono. Esto son noticias corrientes y cosas que vemos permanentemente. La cantidad de accidentes que ocurren en las viviendas producto de inadecuadas instalaciones o artefactos de gas que son obsoletos. El monóxido de carbono no se percibe, no tiene color, no tiene olor, pero las consecuencias terminan siendo letales. Hay una mayor demanda del mercado por viviendas pequeñas con alta tecnología. Bueno, como son viviendas pequeñas, que en su totalidad sean completamente eléctricas, puede ser factible porque no se requieren grandes espacios de acondicionamiento térmico. Pero la verdad no hay otro motivo para que esto sea de ese modo. No es necesario colocar rejillas de ventilación, las cocinas pueden ser mediterráneas. Bueno, este es un tema muy importante. Cuando empezamos, todos ustedes miran proyectos de arquitectura, todos miran proyectos de vivienda o de cualquier otro tipo de edificio, pero esto es más claro cuando hablamos específicamente de los edificios de vivienda. La cocina es un espacio que necesariamente tiene que estar ventilado. Como tiene que estar ventilado, el único modo para que esté ventilado es el contacto con el exterior. Y para lograr el contacto con el exterior, eso condiciona la posición de la cocina y obviamente empieza a condicionar el desarrollo de toda la planta. Cuando esta limitación desaparece, las posibilidades de generar distintos tipos de unidades obviamente empiezan a ser muchísimo más grandes, ¿no? Por eso yo le ponía, las cocinas pueden ser mediterráneas. Independientemente que tener dispositivos de cocción que estén abastecidos a través de la electricidad puede ser seguro, o la imposibilidad de emanaciones de monóxido de carbono con la electricidad son imposibles, la cocina es un ámbito que produce olores, que produce grasas. Entonces son otros los motivos por los cuales necesariamente tiene que estar ventilada. Pero bueno, muchas veces se esgrime algún tipo de situaciones de estas características como para decir, bueno, yo puedo poner la cocina en un lugar que antes no podía y con esto puedo armar variaciones de plantas diferentes. Pero siempre apuntamos a un mismo beneficiario, ¿no? El beneficio mayor siempre es para el desarrollador y el perjuicio, como siempre, se lo dejamos al usuario. No es necesario esperar inspecciones ni aprobaciones de las empresas distribuidoras de gas.
En realidad, esto también es una cuestión bastante particular, porque en realidad estamos hablando o estamos justificando que está ocurriendo algo que no debería suceder, que no puede ser un motivo para descartar un combustible las inoperancias de una prestataria para hacer todas las inspecciones necesarias. Bueno, si hay demasiadas construcciones, necesariamente deberá haber una mayor cantidad de inspectores. ¿Por qué no a que todo sea eléctrico? Bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente. Ante un corte del suministro no hay nada que funcione. Nada, no se puede hacer absolutamente nada, porque todos los dispositivos que tenemos, tanto de iluminación como de confort en general, dejan de funcionar. Mayormente corresponde a unidades de 1 o de 2 ambientes. Esto podríamos relativizarlo, porque los dispositivos de acondicionamiento térmico que utilizan la energía eléctrica han evolucionado, las tecnologías han evolucionado de modo tal que cada vez consumen una menor cantidad de energía. Pero bueno, yo esto lo planteo como una duda y como para que cada uno pueda pensar y pueda encontrar sus motivos en el por qué sí o en el por qué no, o en el por lo menos cuestionarse, digo, ¿por qué motivo en mi casa o en la casa de algún conocido ninguno de los dispositivos o la totalidad de los dispositivos funcionan exclusivamente con la electricidad? Y hoy habíamos dicho que tan importante como la generación de energía, ¿no?, para cualquier país depender de su propia energía, tan importante como generar energía es tratar de consumirla del mejor modo posible. Y la consumimos del mejor modo posible cuando los edificios estén aislados adecuadamente. Pero claro, los edificios no son objetos que tienen una vida efímera o que duran solamente un par de años. El problema de la energía, las crisis energéticas, el problema de la producción de energía, el costo de producción, el costo de extracción, el costo de traslado y el costo de distribución de la energía cada vez son mayores, o cada vez tienen una mayor incidencia en lo que son los gastos de funcionamiento de cualquier tipo de funcionamiento y de mantenimiento de cualquier tipo de edificio. Entonces aparece este título, que es lo que se denomina la rehabilitación energética. ¿Por qué aparece la rehabilitación energética? Bueno, por esto mismo, como la arquitectura trasciende a los cambios, obviamente muchos de los edificios que ya tienen muchos años y que todavía se siguen conservando en las ciudades, en muchísimos casos en excelentes condiciones, estuvieron pensados para situaciones diferentes, para momentos sociales y económicos diferentes y para tecnologías constructivas también diferentes. Hoy disponemos materiales novedosos que con muy poco espesor permiten obtener niveles de acondicionamiento o niveles de aislación realmente elevados. Entonces este proceso de rehabilitación energética consta en líneas generales de estos cinco pasos. Primero, recoger la información del edificio que estamos analizando, tomar los datos, hacer una evaluación, analizarlos y a partir de ahí, sí, cuando llegamos a esta instancia, poder hacer un diagnóstico de la situación para a partir de ahí empezar a intervenir. Tal vez
alguno esto no les parezca un trabajo de arquitectos, pero decididamente son trabajos que están relacionados íntimamente, directamente con nuestras incumbencias como arquitectos. Entonces habíamos dicho la recopilación de la información, la toma de datos, la evaluación, el análisis y por último la conclusión para saber cómo tenemos que intervenir en cada uno de los casos. Es un proceso sistémico, es un proceso metodológico para llegar a esto que es una actualización de un edificio pensado para una situación diferente. Pero claro, también tenemos que saber qué es lo que pasa con la energía en la vivienda. Entonces, haciendo centro en esto que hablábamos anteriormente, en tratar de consumir la menor cantidad de energía, tenemos que entender, a ver, ¿por dónde perdemos energía? ¿Podemos evitar la pérdida de energía dentro de la vivienda? Y obviamente no. Lo que sí podemos hacer es minimizarla y tenerlo dentro de los parámetros adecuados para cada una de las características de los edificios. Entonces, nosotros vemos que tenemos ganancias de calor y en otros casos tenemos pérdidas. Entonces, esto influye en el confort de cada uno de estos espacios, dependiendo en la época del año en que estemos, dependiendo la región o dependiendo de cuál sea el periodo crítico de cada uno de los lugares, ¿no? Hacemos referencia al periodo crítico como al periodo en el que es necesario prestar mayor atención o mayor esfuerzo, que se necesita una mayor cantidad de energía como para obtener una sensación de confort o el estado de confort para cada uno de los habitantes que están ocupando la arquitectura. Entonces, perdemos el 25% de la energía, la perdemos a través de los muros. Por eso insistimos particularmente y hasta el cansancio con el tema de las envolventes. Las envolventes en la arquitectura son un tema central. No es solamente el aspecto del edificio, sino que es la interfaz que nos separa o que divide el ambiente exterior, en algunos casos hostil, con el ambiente protegido interior, ese que nos permite estar a gusto, que nos permite estar con una menor cantidad de ropa y donde en definitiva desarrollamos todas nuestras actividades. Los techos, el 30%, las ventanas puede ser el 13%, puede ser más, dependiendo de la calidad y el tipo de ventanas que se utilicen, dependiendo de las características de los acristalamientos que esas ventanas tengan. Perdemos energía por el suelo. Claro, cuando la analizamos o la comparamos con el resto de los subsistemas por los cuales perdemos energía, parece menor. Pero también perdemos energía por el suelo. Y en los climas que son muy rigurosos, específicamente en los climas fríos, la pérdida de energía a través del suelo genera una gran sensación de disconfort. Perdemos energía a través de los puentes térmicos, que eso es una parte que vincula a la física con la arquitectura, pero que vamos a ir desarrollando en clases posteriores. Perdemos energía a través de la renovación del aire. Bueno, pero eso no es algo sobre lo cual nos tenemos que preocupar, porque la renovación de aire es necesaria. No significa que un espacio arquitectónico cuanto más hermético es mejor. Si es hermético, necesitará algún tipo de ventilación mecánica, pero siempre tiene que existir la ventilación. Si no existe la ventilación, si estamos en un espacio hermético, el aire que exhalamos se empieza a contaminar, se empieza a llenar de monóxido de carbono hasta que resulta imposible de respirar. Entonces, las renovaciones de aire necesariamente tienen que existir y es una pérdida admisible. Hablábamos hoy de la rehabilitación energética.
Si nosotros miramos estos gráficos, nos empiezan a resultar familiares porque inicialmente aparecieron en los distintos artefactos eléctricos o electrodomésticos que consumimos. Siempre tienen sobre alguno de los laterales alguna indicación que hace referencia a alguna de las letras A, B, C, D, E, F, G. Cuanto más avanzado estamos cuanto más avanzamos en el abecedario, menos eficientes los dispositivos son en relación al consumo eléctrico. Hay un estudio, esto está hecho en euros, pero como nosotros estamos bastante familiarizados con los distintos tipos de cambio por el contexto en el contexto económico en el que vivimos, podemos hacer una traducción a pesos rápidamente. Digo, claro, Europa, la situación particular de Europa es la de una región prácticamente carente de todo tipo de energía y muy ocupado el territorio, muy urbanizado el territorio. La energía es un bien que está determinado por la oferta y la demanda. Todas aquellas regiones que tienen abundante energía tienen una energía más económica para el consumo interno. Ahora, quien no tiene energía y depende de la importación y depende de los precios internacionales, decididamente es imposible que tenga algún sistema de provisión energético que sea económico. Este es el caso de Europa. Entonces no es casual que todo este tipo de emprendimientos o todo este tipo de regulaciones empiecen a aparecer en todas aquellas regiones que tienen una menor cantidad propia o que no tienen la capacidad de generar su propia energía. En los valores que aparecen acá hace una comparación entre las distintas categorías de las viviendas y cuánto sería el valor monetario, sí, obviamente es valor monetario, o cuánto sería la cantidad de euros en este caso que pueden ahorrarse cuando una vivienda corresponde a una categoría u otra. Entonces, en el primer caso, vean que una vivienda que tiene una aislación de categoría B permite o consume 195 euros más al año. Algunos podrán decir que es mucho, que es poco, con relación a una vivienda del tipo A. Pero bueno, no vamos a analizar cada uno de los casos, sino vayamos al caso más extremo. Entonces, una vivienda que está muy mal aislada y que le corresponde una categoría G, vean que con respecto a una vivienda que tiene categoría A, tendría un ahorro de 1.900 o de prácticamente 2.000 euros. Entonces, cuando la energía tiene un peso importante dentro de la economía del funcionamiento de la vivienda, la aislación y la eficiencia de las envolventes empieza a ser cada vez más importante. Entonces aparece la rehabilitación, porque todos estos edificios viejos, por tener malas condiciones de aislación, producto de tecnologías constructivas anteriores que por la disponibilidad de los materiales no permitían llegar a estas condiciones de aislamiento, necesitan reacondicionarse. Eso por un lado, y por otro lado porque nuestro estándar de confort ha evolucionado a lo largo del tiempo. Cada vez somos menos tolerantes a algunas circunstancias que antes eran habituales. Por ejemplo, si tenemos que graficarlo de algún modo, las elevadas temperaturas, y antes no se solucionaban con la incorporación de
de acondicionadores de aire. Se resolvía o con un ventilador, se resolvía abriendo las puertas, se resolvía estando en el exterior a la sombra o en un lugar abierto donde la sensación o donde la temperatura sea menor. Pero bueno, esto es así, nuestro estándar de confort ha evolucionado, entonces cada vez requerimos de una mayor cantidad de dispositivos como para estar dentro de nuestra línea de agrado. Además, las características de los espacios arquitectónicos con el tiempo han evolucionado. Los locales, la altura de los locales es menor, las dimensiones de los locales es menor. Bueno, entonces esto también hace que el calor producido por los distintos dispositivos que están dentro del hogar también lo vaya transformando cada vez más en un espacio prácticamente inhabitable y que el único modo de ser utilizado es a través de mecanismos especiales que permitan otro tipo de acondicionamiento. Hablábamos de la crisis energética. ¿Y hoy por qué tenemos crisis energética? ¿Por qué aparece la crisis energética? Bueno, por un lado, si hablamos de fuentes de energía no renovables, tenemos una crisis porque al ser no renovables en un momento se agotan. En un momento se terminan. A medida que se van terminando, como es un bien escaso, naturalmente comienza a aumentar el precio. Yo también en este caso hice un pequeño listado de algunas de los motivos que me parecían que eran valederos para entender un poco por qué tenemos una crisis energética, que no es una crisis energética solamente nuestra, sino que hay una crisis energética de todo el mundo. Disminuye la producción de petróleo. Claro, disminuye porque se va acabando. Disminuye la producción de gas natural, también vinculado con el petróleo. A medida que lo consumimos y que lo utilizamos, no tiene ninguna posibilidad de regenerarse naturalmente. Las reservas de petróleo son las mismas desde hace 40 años. ¿Cómo son las mismas desde hace 40 años si las estamos consumiendo? Bueno, mientras consumimos, también se van haciendo exploraciones que permiten explotar nuevos yacimientos. Pero esto tampoco es infinito. Esto en algún momento llega a un fin. En algún momento no va a quedar ningún espacio más que pueda ser explorado, que pueda ser explotado. Las reservas de gas natural son la mitad de las que había hace 30 años. En nuestro país ocurrió una cuestión bastante particular con el uso del gas. Cuando se empezó a utilizar el gas para la movilidad del transporte, para el transporte particular, para el transporte de pasajeros en menor escala, tipo estamos hablando de los taxis, por algún transporte de carga, para algún transporte de carga liviana. Entonces apareció un consumo sobre esta energía que antes no existía. El gas se utilizaba exclusivamente o para la producción de electricidad, algunas plantas que funcionaban con gas, la industria, muchas industrias que utilizan el gas como fuente energética, y esencialmente para el acondicionamiento térmico de la vivienda. Acá aparece un nuevo actor que además es un gran consumidor. Entonces eso hace que la balanza empiece a moverse hacia un lado diferente. La producción de energía eléctrica es dependiente de la generada por combustibles fósiles. En gran parte sí. Entonces para producir energía utilizamos combustibles fósiles. Entonces, si vamos migrando hacia la energía eléctrica, pero la energía eléctrica la producimos a través de la combustión de fósiles, parece que el círculo no estaría cerrando correctamente, ¿no? El camino evidentemente no está por ese lado.
Falta de planificación estratégica a largo plazo. Claro, uno tiene que ver lo que tiene, proyectar cuándo va a escasear para empezar a buscar las alternativas. Entonces, todas las búsquedas de las alternativas a los combustibles fósiles parten del diagnóstico, de la planificación y del diagnóstico de que el combustible fósil se va a acabar. Y a medida que se vaya agotando, el costo va a aumentar. Hay una distorsión entre el precio y el costo de la energía. Bueno, es necesario para esto definir dos términos que son muy importantes. ¿Qué diferencia hay entre el precio y el costo? Entonces, primero necesariamente tenemos que entender lo que es el precio y lo que es el costo. Entonces, lo que sucede acá es una brecha muy amplia que está producida o que está generada seguramente por un exceso de intermediarios en el transcurso que va haciendo la energía hasta llegar a los puntos de consumo. Esencialmente son tres pasos que debe seguir: el que la produce, el que la transporta y el que la distribuye, ¿no? Son las tres instancias que tiene la energía eléctrica, desde donde se genera hasta donde la consumimos. Entonces, antes que llegue a nosotros, ya pasó por tres instancias anteriores, o pasó por tres, en muchos casos, por tres empresas que son diferentes. El que produce le vende al que transporta le vende al que distribuye, el que distribuye le vende al consumidor. Los consumidores somos nosotros. Es necesaria una reformulación del sistema de subsidios. Bueno, está bien que existan los subsidios. El subsidio no puede ser universal, no se puede subsidiar a la totalidad. En cualquier sociedad que es cualquier sociedad necesita proteger a los sectores más desprotegidos. El subsidio es uno de los mecanismos. En realidad lo que querías decir, que era la palabra que no me salía, en cualquier sociedad que tiene un funcionamiento solidario, subsidia a quien tenga la menor cantidad de recursos. Entonces, algunos pagarán un precio, otros pagarán otro precio, producto de los subsidios. Pero es necesario que los subsidios estén correctamente distribuidos, porque para que uno tenga un subsidio, tiene que haber otro que pague esa parte del subsidio, su cuota parte del subsidio. No es que se genera automáticamente el subsidio, digo voy a subsidiar y todo funciona automáticamente. La pérdida del autoabastecimiento. ¿Recuerdan? Hablábamos de la independencia energética. El país, las ciudades, las viviendas, nosotros mismos somos máquinas que consumimos energía. Sin energía no funcionamos. Y un país que no tiene energía y que depende de lo que le puede comprar al vecino, falta de inversión de los concesionarios de los servicios. Bueno, nosotros desde hace muchos años, nosotros y muchos lugares del mundo, tienen los servicios eléctricos y un montón de otros servicios. No me preocupa tanto bueno, sí, en realidad todos los puntos preocupan, ¿no? La generación, el transporte y la distribución. En nuestro país eran actividades a las cuales se dedicaba el Estado, ahora se dedican los privados. Bueno, el Estado posiblemente en su momento lo gestionaría mal y por ese motivo tenía pérdidas. Entonces, a partir de la privatización, delega una actividad a la que antes se dedicaba. Pero claro, en la obtención del mayor beneficio económico,
se desatiende el mantenimiento de las redes, el mantenimiento de la producción, el mantenimiento de la infraestructura general. Entonces, al no existir una adecuada regulación de todos los servicios privatizados, es necesario algún tipo de regulación, es necesario algún tipo de legislación o de control que permita evitar todos estos desajustes. Falta una actualización en las legislaciones y normativas. Prefiero no meterme en un tema que realmente no conozco con profundidad, ¿no? Y acá es lo que hablábamos anteriormente cuando habíamos pasado por el punto 10, ¿no? La redefinición de los roles de los entes reguladores. El ente regulador surge ante la necesidad de controlar a quien se hizo cargo del servicio, al privado que se hizo cargo del servicio. Entonces, si ese ente regulador no es el que controla que parte del beneficio obtenido en la redistribución, en la producción, en el transporte o en la distribución de energía se reinvierte en el mantenimiento de las redes, lo único que obtenemos es un deterioro hasta llegar a los niveles de crisis o a los niveles en donde ya hemos estado en años anteriores, que cada vez que hacía calor no había más energía eléctrica, se cortaba la energía eléctrica, y en los momentos de frío eran las industrias las que tenían que dejar de consumir el gas, con lo que implicaba como consecuencia dejar de producir. Entonces, es raro esto. Había que dejar de producir porque la disponibilidad que teníamos era menor a la del consumo. Entonces, cuando ocurre una situación de déficit, hay que decidir a quién se le da la prioridad. Se le da la prioridad a la vivienda, se le da prioridad al usuario minorista, y bueno, se empieza a recortar las necesidades de la industria, las necesidades de las grandes empresas. Por lo menos en los periodos críticos o en esos días críticos, en el periodo de invierno, cuando las temperaturas son extraordinariamente bajas. Paul de Ritter desarrolló la villa Kogelhof en Holanda. Este es un proyecto bastante particular y que también tiene una historia que es bastante particular, porque está en una zona urbana o suburbana de las afueras de Ámsterdam, y tenía una particularidad, ¿no? Era un espacio una zona semirural donde no estaba permitido la construcción de vivienda o la construcción de la vivienda unifamiliar. Entonces, a través de un convenio o de un acuerdo con el municipio del lugar, que constaba así en devolverle a esa parcela sus condiciones anteriores al periodo rural de Holanda. En realidad, todo el territorio donde está esta vivienda era una zona de bosques que en algún momento se fueron talando para darle paso a la agricultura y a la ganadería. Entonces, el acuerdo era que esto vuelva a las características que tenía en la época anterior a la ganadería, o sea que era una zona de bosques. El compromiso consistía en la plantación de una gran cantidad de árboles que permitía la construcción de la vivienda. Esta es una vivienda que no depende o que no necesita ningún tipo de energía. Es una vivienda autosuficiente. Para ser una vivienda autosuficiente, claro, necesita de un montón de cosas, o necesita de valerse de todas las posibilidades
de los recursos que puedan darle los recursos naturales. Rara vez en el lugar donde hay viento hay mucho sol. Si hay mucho sol hay poco viento. Cuando hay una gran nubosidad, muchas veces hay bastante viento. Y hay otros lugares donde tienen una aceptable cantidad de energía solar y un régimen de vientos moderado. Entonces, para poder hacer frente a las necesidades de consumo de este tipo de vivienda, claro, decimos, ¿qué tan eficiente o eficaz puede ser esta vivienda que está completamente envuelta en vidrio? Bueno, los vidrios que utiliza este tipo de vivienda, que no es una vivienda estándar, tienen características que le permiten tener niveles de aislación muy superiores a lo tradicional, o inclusive asemejándose a una envolvente tradicional de las que nosotros ejecutamos. Una envolvente tradicional, no quiero referirme al tipo de construcción, sino a una envolvente que cumple con los estándares de tramitancia térmica que tiene que tener una envolvente. Entonces, este edificio necesita, por un lado, que en toda la cubierta esté plagado de paneles solares, ¿no? Entonces, a través de los paneles solares genera energía fotovoltaica. Además tiene un molino eólico. Entonces empieza a combinar, por un lado, la energía del sol y por otro lado la posibilidad del uso del viento. Entonces, entre estas dos energías se empiezan a combinar. Además, como esto se fue transformando en una zona boscosa, también hay desechos de poda de árboles que se van cayendo, o restos de ramas, con lo que también tiene una caldera de biomasa que le permite complementar parte del acondicionamiento térmico y también la provisión de agua caliente sanitaria, ¿no? Las plantas obviamente tienen la forma de lo que se ve, una planta muy libre. Vean que es una casa muy personalizada para un usuario también bastante particular, ¿no? Porque no es una casa que tiene un montón de habitaciones, tiene 2 habitaciones sobre el extremo derecho y una gran habitación sobre el extremo izquierdo, y reserva todo el centro para la cuestión social. Se despega completamente del suelo y tiene una pileta que por debajo de la pileta aparece la cochera donde estaciona toda esta cantidad de autos, y un espacio para mirar a un lago artificial que queda ahí escalonado junto con la pileta, ¿no? Ahí vemos algunas características del corte, ¿no? La parte superior, en el 0, que no aparece nada, solamente el punto de ingreso y la conexión entre la planta alta y lo que es el suelo, pero el 0 queda todo liberado para el uso. Bed-Set es un concepto diferente en lo que significa el uso de energías no renovables o el acondicionamiento pasivo para un edificio. Es muy diferente a lo que plantea esta otra vivienda, que lo que necesita para ser autosuficiente y para obtener toda esa energía, la verdad, es un pedazo de territorio demasiado extenso. Si cada uno de nosotros viviese en un territorio o en una porción de tierra de esas características, nuestras ciudades se extenderían hasta el infinito. Bueno, el Bed-Set de Bill Duster es un edificio también bastante particular y que emplea un montón de recursos para el acondicionamiento pasivo y para la generación alternativa de energía. Cuando hablamos de la generación de energía, y muchas veces lo vinculamos con paneles solares o con molinos eólicos, lo más importante es transformar todos estos recursos en integrantes de la arquitectura.
Muchas veces vemos viviendas que tienen adaptados termotanques solares, que tienen paneles solares, pero aparecen como un agregado que lo único que hace es estropear y distorsionar la imagen arquitectónica del edificio. Entonces, el gran desafío es transformar todo este tipo de recursos en algo que parezca natural y que aparezca como naturalmente incorporado al edificio. En este caso particular utiliza un montón de recursos pasivos, ¿no? Dependiendo de la orientación y dependiendo de las características del clima del lugar. Ustedes configúrense, traten de pensar en el lugar donde está este edificio, que es en Londres, ¿no? Tal vez para tener una idea un poco más acabada de lo que puede ser el clima de Londres, hay que buscar las antípodas sobre el hemisferio sur y sobre nuestro país para tratar de visualizar con qué latitudes equivaldría. Pero bueno, utiliza paneles solares, utiliza estas chimeneas solares también, utiliza en este sector que aparece por acá, ¿no? Que está orientado seguramente hacia el lado sur, digo el lado sur porque es el que recibe mayor asoleamiento. Recuerden que estamos en el hemisferio norte, entonces el mayor asoleamiento en el hemisferio norte corresponde a todas las orientaciones que dan hacia el sur. Se ve también acá en el otro bloque la misma situación, unas especies de invernadero que forman parte y que se integran perfectamente a las características generales del edificio. Además, ¿no? Cuando analizamos los gráficos que aparecen por acá abajo, aparecen otros recursos que están vinculados a la recuperación de agua de lluvia, a la recuperación de aguas grises, para utilizarla en distintas circunstancias, como podría ser el riego, el lavado de objetos, ¿no? Obviamente para el consumo humano. Sí podría ser para el uso sanitario. Pero presten atención a esto, ¿no? Estamos hablando de una situación urbana que es muy distinta, ¿no? La posibilidad, además de tener todas estas aplicaciones de recursos pasivos, que esté además vinculado con la densidad media, con densidades que son propias de las zonas urbanas. Estas eran algunas de las definiciones que nos faltaban: barato, económico, costo, precio y valor. Vamos a ver y vamos a recurrir un poco al diccionario para que nos cuente un poquito sobre estas definiciones. ¿Qué es barato? Nosotros muchas veces hablamos de barato cuando en realidad nos estamos refiriendo a económico. Barato sí puede ser un término un poco despectivo, pero el económico bajo ningún punto de vista. Veamos las definiciones. Barato es un producto cuyo precio es menor al promedio del mercado y no necesariamente es de buena calidad. Esto es central. Si no es de buena calidad, es barato. Eso es barato. Poco precio, poca calidad, todo poco. Económico es un producto cuyo precio es menor al promedio del mercado y cuya calidad es la esperada para el cumplimiento de su función específica. Posiblemente no sea un objeto de lujo, pero sí tiene una calidad que está acorde a lo que se espera del producto. Costo, precio y valor. El costo son los recursos necesarios para producir algo. O sea, es todo lo que nosotros ponemos, todo lo que nosotros necesitamos para producir algo. El precio es la cantidad de dinero que se espera que se pague por algo. Yo produzco algo, tengo un costo de producción y quiero tener una determinada ganancia. Cuando al costo le sumo la ganancia que quiero obtener, tengo el precio. Que no necesariamente el precio de un objeto sea el valor del objeto, porque el valor es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo. A veces hay una distorsión entre precio y valor. Cuando nosotros decimos que algo es caro,
es porque el precio es superior al valor. Lo que nosotros pretendemos o que estamos dispuestos a pagar por eso es menor que el precio que el objeto tiene. Y para volver a la casa de De Ruyter necesitaríamos también analizar este trío de palabras: eficaz, eficiente y efectivo. Eficaz es la habilidad para alcanzar los objetivos que se establecen con la menor inversión posible, o sea que se centra en los resultados. Contraeficiente, que es la habilidad para conseguir cosas con la menor inversión posible de recursos, se centra en cómo hacer las cosas. Y efectivo, cuantificación del logro de la meta. Entonces, nosotros deberíamos evaluar, ¿no?, luego de tener estas definiciones y luego de analizar el proyecto que acabamos de ver, cuál de las categorías le corresponde o cuál de estas definiciones es la que mejor le sienta. La matriz energética es el modo en cómo una región o un país se abastece de las distintas fuentes posibles de producir energía. Para verlo rápidamente y para entenderlo rápidamente, les muestro una comparativa entre lo que es la matriz energética mundial del año 2011 y la matriz energética argentina. Si ustedes ven, ¿no?, si bien los colores representan exactamente los mismos combustibles, las proporciones de las tortas son diferentes. Digo, tortas por el tipo de diagrama que estamos viendo, ¿no? En la matriz energética mundial el gas tiene una intervención del 21,3%. Sin embargo, en nuestro país prácticamente la mitad de la energía proviene del gas. Estos tenemos que tomarlos con cierta relatividad porque son temas que en los últimos años han cambiado enormemente, ¿no? El cambio de la matriz energética de los países ha sido una cosa significativa. Al mismo tiempo, vean que en la matriz energética mundial hay una participación prácticamente del 30% en el carbón. Nosotros no conocemos en nuestro país, o prácticamente no conocemos, lugares donde se produzca energía con carbón. Sabemos que en el sur hay minas de carbón, pero después prácticamente no conocemos. Ahora, países como China tienen una utilización del carbón o una participación del carbón dentro de su matriz energética que es muchísimo más importante que el 28%. Entonces, cuando un país que tiene tanta población y que tiene un nivel de consumo tan elevado utiliza en esa región en particular, porque obviamente existe la disponibilidad del mineral, bueno, encontramos que en la torta mundial, que en el gráfico mundial, el carbón empieza a tener una consideración importante. Para no aburrirlos más con este tema, los dejo esta diapositiva para que cada uno pueda analizar cómo fue cambiando la matriz energética argentina, ¿no? Yo les decía recién, en los últimos años ha habido grandes cambios en lo que es la matriz energética, aumentando significativamente la participación de las energías renovables por sobre las no renovables. Pero bueno, inclusive en las últimas décadas, desde 1980 hasta el 2010, también ha ido cambiando la forma de consumir energía. Y del mismo modo que cambia la forma de consumir energía, también cambia la forma de producirla, ¿no? Pasamos en algún momento de ser un país con exceso en la producción de energía, que tenía la capacidad de importarla, a partir de un quiebre que se da entre el 2010 y el 2011, donde los consumos empiezan a ser mucho más importantes
que, que la producción de energía, ¿no? Cada una de las barritas verdes marcan el superávit de energía, todo positivo hasta acá, cuando a partir de este momento empiezan a ser negativos. Las azules son las exportaciones, que más o menos se han mantenido y después empiezan a decaer, y cuando esto decae, obviamente empiezan las rojas, que son las importaciones, ¿no? La importación prácticamente tiene una curva que es ascendente. Y después podemos analizar cómo es la matriz de la producción de la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica proviene de diferentes sectores, ¿no? De las centrales eólicas, solares, centrales a carbón, centrales a gas, hidroeléctricas, biomasa, nucleares, centrales a fueloria o centrales diésel. Dentro de ese abanico se produce toda la energía eléctrica que consumimos en el país. Entonces, ahora tenemos que llegar específicamente al medio donde se implanta el edificio. Y vamos a empezar con dos definiciones, el tiempo y el clima. Muchas veces son dos términos que los utilizamos de un modo inadecuado. Entonces, queremos preguntar por el clima y hablamos del tiempo, o preguntamos por el tiempo y hablamos del clima. Como se refiere a dos cosas diferentes, es necesario que vayamos viendo a qué corresponde. Tanto el tiempo como el clima son dos fenómenos de la atmósfera. El tiempo hace referencia a un estado concreto y el clima hace referencia a un estado habitual. Cuando nosotros, antes de salir a algún lugar o de salir de nuestras casas, preguntamos cómo está el clima, la pregunta es incorrecta, porque el clima está como siempre, porque es el estado habitual. Entonces lo que nosotros debemos preguntar es por el tiempo, que es el estado concreto y que hace referencia a una situación particular, a una situación del momento. La atmósfera tiene cinco capas. Las tres primeras son las que influyen directamente sobre el clima, ¿no? Estas son la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Después, más arriba, tenemos la termósfera y tenemos la exósfera. Acá hay una pequeña escala donde va representando la distancia a la que se produce cada uno. Está representada en kilómetros: 2, 50, 85, 690 y bueno, y después vamos hasta la exósfera. La troposfera y la estratosfera son las que contienen, son las dos primeras, son las que contienen el vapor de agua, el 80% de los gases, y donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Y la mesósfera es donde aparece la capa de ozono. Habíamos dicho que el clima era el estado habitual, que hacía referencia a un fenómeno de la atmósfera y que representaba un estado habitual. El clima tiene, por un lado, los elementos y por otro lado, los factores. Los elementos del clima pueden ser termodinámicos o acuosos, y los factores del clima son siempre geográficos o cósmicos. Dentro de los termodinámicos aparece la temperatura, la presión atmosférica, el viento, y obviamente en los que son acuosos hablamos de la precipitación y también estamos hablando de la humedad. Los factores condicionan a los elementos. ¿Por qué sucede esto? Porque dentro de los factores geográficos está la latitud, está la altitud, está el relieve, están las corrientes marinas, la continentalidad, y por último los fenómenos cósmicos, que son los que están vinculados a la radiación. Es necesario también, esto lo podemos leer, no es necesario que lo repitamos ahora en la clase, ¿no? Las definiciones que hacen referencia a la temperatura, a la presión, al viento, a la humedad y a la lluvia. Esto no significa que nosotros tengamos que transformarnos en meteorólogos
sino que es necesario que entendamos cómo funciona nuestro medio ambiente para que podamos protegernos de las circunstancias o de los acontecimientos que allí ocurren. No solo tenemos que entender el clima y el tiempo, sino que también tenemos que entender por qué se produce el día, por qué se produce la noche, por qué hay invierno, por qué hay primavera, por qué hay verano. Tenemos que entender cuál es la posición relativa del Sol con respecto a la Tierra, porque eso nos va a permitir determinar muchas de las variables de la arquitectura como para poder utilizar los medios naturales en función del ahorro en el consumo energético del edificio, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la latitud, a medida que nos acercamos a los polos, los rayos son cada vez más oblicuos. Entonces, como la incidencia de los rayos solares sobre el plano de la Tierra está cada vez es más oblicua hasta ser prácticamente tangenciales, la capacidad de calentamiento de los rayos solares es muchísimo menor. En diferencia, o tomando como contraposición, lo que ocurre en la zona comprendida entre el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur. Entre esos dos aparece el Ecuador, y entre los dos trópicos es donde se alojan todos los climas de mayor temperatura dentro de la Tierra, ¿no? Esta es una pequeña aplicación que lo que nos permite es entender la posición del Sol en cualquier día del año y en cualquier latitud a cualquier horario del día. Esto, que está desarrollado a través de una aplicación, también se puede hacer a través de las cartas solares, que a través del posicionamiento sobre la Tierra se pueden obtener los datos de la posición del Sol para cada uno de los años. Bueno, ¿no? Nosotros podemos ir eligiendo cuál es el día del año. Vayan viendo en el gráfico como a medida que vamos moviendo el cursor durante los distintos meses del año, la posición del Sol va cambiando. Lo mismo ocurre cuando cambiamos de latitud. Cuando pasamos por el Ecuador, el Sol prácticamente ya no lo vemos porque nos quedó acá arriba, y a medida que nos vamos hacia el sur, nuevamente empieza a cambiar la posición del Sol. Y lo mismo ocurre cuando empezamos a cambiar los horarios del día, ¿no? En cada horario del día, bueno, cuando llegamos a la noche obviamente no tenemos ya más Sol, pero bueno, podemos ir analizando cuál es la posición del Sol, cómo entra en cada uno de los ambientes, cómo nos tenemos que proteger o cómo podemos protegernos para poder continuar o para poder tener la situación más confortable dentro de los edificios. Entonces, el recorrido del Sol es diferente en la zona ecuatorial, ¿no? Como tenemos en esta parte, donde prácticamente el recorrido del Sol siempre va describiendo una elipse donde es perpendicular al plano de la Tierra. La zona tropical, que todavía es al norte, es más al norte de nuestra ubicación de la ciudad de La Plata, ¿no? Y en las zonas polares, como el Sol siempre está rasante, y obviamente las arquitecturas empiezan a ser diferentes para cada uno de los casos. Entonces habíamos dicho que en relación a las características, que en relación al ángulo de incidencia del Sol sobre el plano de la superficie de la Tierra, va determinando que obviamente los climas fríos se empiezan a localizar sobre los polos, los templados un poco más arriba, y todos los cálidos son los que están directamente entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Mucho vamos a hablar este año permanentemente de la norma IRAM 11603, porque la norma IRAM 11603 define las zonas bioambientales para la República Argentina. Entonces, siempre que tengamos que hablar de zonas bioambientales, que tengamos que hablar de climas, lo vamos a hablar a través de la norma IRAM, porque la norma IRAM establece las cuestiones vinculadas al clima, pero relacionadas con la arquitectura. Acá no es una cuestión del clima para la agricultura, para la ganadería, ni para cualquier otro esquema de producción. Está vinculando el problema
del clima directamente con la arquitectura y con la construcción de los edificios. La norma IRAM 11.603 hace una división de la República Argentina en 6 zonas, que van desde muy cálido, templado frío, frío o muy frío. Siempre nos vamos a referir a las zonas bioclimáticas con estas definiciones. Entonces, lo que les pedimos es que no busquen definiciones o que no definan las características del clima de alguno de los lugares con términos que no corresponden a estos, porque estos son los que utilizamos y son los adecuados para la definición de las zonas climáticas para la arquitectura de acuerdo a la norma IRAM. Como algunas de las zonas son amplias y en esa amplitud o en esa extensión de territorio se dan situaciones diferenciales, aparece la zona 1A y su 1B, 2A y 2B, 3A y 3B, 4D, 4C, 4B, 4A, 5 y 6. El mapa, cuando uno lo mira, parece bastante caprichoso, pero no es caprichoso porque nosotros lo que tenemos que mirar paralelamente cuando miramos el mapa del clima es tener presente el mapa del territorio. Por eso les pongo sobre el sector izquierdo un mapa físico de la República Argentina, ¿no? Por convención, en todos los mapas físicos, los marrones y los marrones más oscuros son los que determinan las mayores alturas y los verdes son los que están relacionados siempre con las llanuras. Entonces, hoy habíamos dicho que a medida que aumenta la latitud, a medida que nos vamos acercando o que nos vamos dirigiendo hacia los polos, las temperaturas empiezan a disminuir y empezamos a tener los climas más fríos hacia el sur. Entonces, con este criterio podríamos pensar que la República Argentina, que tiene una extensión más bien en latitud que en longitud, debería estar surcada horizontalmente por todos los climas. Pero además de la latitud se combina otro de los factores del clima. ¿Recuerdan que los factores condicionaban los elementos? Se interpone otro, que es la altitud. Entonces, a medida que nos acercamos a la cordillera, también empieza a variar el clima. Entonces, cuando llegamos a un extremo de la zona noroeste, ¿no?, donde vamos pasando de los climas cálidos, de los muy cálidos, cálido, templado, templado cálido, templado frío, frío y hasta los muy fríos. Claro, porque los muy fríos son los que están coincidiendo con toda la línea de las altas cumbres. Entonces, hay una gran disminución de la temperatura, producto ya en este lugar no de la latitud, sino de la altitud. Bueno, para tener a modo de información y para entender mejor las características del territorio, ¿no?, algunos mapas que analizan otras cuestiones de la República Argentina, mapas con las precipitaciones, mapas con las temperaturas, mapas con la amplitud térmica, mapas con las temperaturas de rocío, de heliofanía, de nevada. En realidad, todos estos están muy relacionados entre sí y muy relacionados con el relieve. Vamos a analizar ahora cuáles son las áreas sobre las cuales vamos a trabajar. Cada uno va a tener asignada, su docente le va a asignar un área de trabajo y a partir de esa área de trabajo van a empezar a hacer las modificaciones que cada uno de los edificios requiera o que cada uno de ustedes considere importante de acuerdo a las variables que van a ir analizando. Entonces vamos a utilizar 4 ubicaciones geográficas. La primera es Necochea, la segunda es Sierra de la Ventana, la tercera es la localidad de General Villegas y por último la cuarta en Zárate. Si bien todas están prácticamente contenidas dentro de la zona 3, por sus cuestiones geográficas y de terreno, empiezan a tener diferencias entre sí por la influencia del mar en un caso, la influencia de la humedad y el río en otro caso.
En algunos casos puede influir la altitud y en algún otro caso puede influir cuestiones vinculadas al contenido de humedad en el ambiente. Pero ¿qué es lo importante de todo esto, ¿no? Es central que cada uno de ustedes pueda empezar a entender el lugar de implantación a través de una lectura del territorio. Cuando nosotros vemos cada una de estas imágenes, son muy diferentes entre sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que pasa con la naturaleza en cada uno de estos lugares, tal vez, ¿no?, a través de la observación y de la reflexión, podemos entender qué es lo que sucede. Evidentemente, cuando en un lugar hay muy poca vegetación, el primer motivo que se nos tiene que ocurrir es la falta de agua. Si hay poca agua, si hay una gran sequedad, posiblemente es porque llueve muy poco. Por el contrario, cuando vemos lugares con una vegetación muy abundante. Entonces, esa es la primera lectura que tenemos que hacer. Si la naturaleza se va acomodando y se va moldeando de acuerdo a las cuestiones del clima, ¿por qué con la arquitectura no tiene que suceder lo mismo? A diferencia de los animales, nosotros no tenemos ningún tipo de adaptación al medio. Cada uno de estos animales nosotros podemos definir por sus características físicas de qué cosa se está protegiendo. En cambio, nosotros somos mucho más complejos. Como no vinimos dotados de ningún tipo de acondicionamiento natural, lo que hacemos es modificar el ambiente. Y modificamos el ambiente a través de la arquitectura, a través de las construcciones. Y necesitamos construir, porque necesitamos algo que nos proteja y que nos sirva como refugio de un clima que en la mayoría de los casos es hostil. Digo, es hostil porque siempre necesitamos algo para adaptarnos. No hay ningún clima de la Tierra donde nosotros, sin ningún tipo de protección, podamos estar permanentemente a gusto. Como tampoco hay ningún clima de la Tierra en el cual el hombre no habite. No importa si llueve, no importa si hay viento, no importa si hay agua, no importa si hay hielo. En todos los territorios el hombre los ha ocupado y se ha adaptado o los ha modificado para poder tener un lugar confortable en cada uno de esos. Si nosotros ahora empezamos a mirar a cada uno de estos personajes, también entendemos de qué se protegen. Entonces, hoy mirábamos el medio ambiente, mirábamos cuáles eran los elementos naturales del medio ambiente y a través de eso podíamos entender qué era lo que sucedía en el medio ambiente. Si nosotros miramos a cada una de estas personas y vemos los atuendos que tienen, sabemos de lo que se están protegiendo o sabemos qué es lo que más los preocupa. Y con la arquitectura autóctona, la arquitectura sin arquitectos, tenía mucho de esto. Cada una de estas arquitecturas se materializaba con los elementos del lugar, con la tecnología del lugar, la técnica se desarrollaba en función a los materiales disponibles para la construcción, y además con una gran adaptación al medio ambiente, porque sabían específicamente, porque entienden específicamente de lo que es necesario protegerse. Miremos un poquito la secuencia de la parte superior. Claro, dependiendo de las características del clima, si la vamos barriendo de izquierda a derecha, podríamos inferir que el primer personaje no tiene muchas cosas de qué preocuparse, porque evidentemente no tiene mucho calor, no debe llover demasiado, y si en algún momento tiene calor, seguramente adquiere esa misma posición, pero del otro lado de la pared.
En el segundo de los casos ya empezó a aparecer algún tipo de inconvenientes. La lluvia empezó a ser molesta, entonces necesitó protegerse. Lo mejor que se le ocurrió es armarse una protección, un plano superior con una cierta inclinación que permita que el agua caiga sobre ese plano, que él no mojarse y que además con esa pendiente que vaya escurriendo. En algún momento la cosa empeoró porque ya empezó a hacer frío. Y ya no era suficiente tener solamente el techo y tener una pared y tener dos, sino que además necesitaba algún otro elemento para poder estar confortable. Pero claro, lo que no podía hacer era tener la cuarta pared para protegerse, porque si no se iba a morir asfixiado con el fuego en el interior. Hasta que en el cuarto caso, evidentemente, el problema era extremo y ya el fuego se trasladó hacia el interior de la vivienda y además apareció un dispositivo que permitía tener ese fuego en el interior de la vivienda, que permitía eliminar todo lo que eran los gases de combustión y vivir confortablemente en un clima que posiblemente era extremo para cualquier persona, ¿no? Entonces hablábamos de clima, hablábamos de arquitectura, pero también tenemos que hablar de cultura y tenemos que hablar de tecnología. Todas estas arquitecturas sin arquitectos apuntan esencialmente a protegerse de todas esas cosas o a protegerse de las variables del clima que son evidentemente las que más lo perjudican. Y dependiendo de sus características culturales, también desarrollan la tecnología que les permite establecerse en un lugar o modificar su situación permanentemente para trasladarse de un lado a otro, ¿no? Transformar su modo de vivir o su espacio de vivir en algo que hoy está acá, que mañana se desarma y que se pueda trasladar, ¿no? Lo mismo ocurría en la región de Capadocia, que las características de un suelo que era bastante particular, que era lo suficientemente duro para no desmoronarse, pero era lo suficientemente blando para poder excavarse. Entonces se generaba una vivienda a partir de oquedades que se iban generando directamente en el terreno o en la montaña, a partir de pasadizos y laberintos interiores que permitían generar los espacios habitables. Entonces, cuando hablamos de nosotros, lo que tenemos siempre es una adaptación artificial al medio. Ahora lo miramos sobre las personas actuales, personas que podrían ser como nosotros, que son directamente como nosotros mismos. Entonces, también entendemos de lo que se protegen y para lo que están preparados cada una de estas personas. ¿Y por qué es importante entender las características del lugar? Si yo no puedo entender las características del lugar, alguno en algún momento de distracción, ¿no?, podría pensar que estas cosas son posibles en un lugar como este, que puede crecer el pasto en un lugar como este, que es un lugar para ir a andar en bicicleta, donde crecen los árboles, donde se puede trabajar, ¿no?, donde se puede hacer un paseo recreativo, donde puede haber distintos tipos de aves, que se puede ir de compras o que se puedan hacer un sinfín de cosas. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. No confundirnos con la primer lectura que hacemos del territorio. Esta es la primer señal del proyecto arquitectónico. El primer mensaje del proyecto arquitectónico tiene que ser el lugar. Entonces, con eso no nos podemos confundir. Y todas estas personas, que también es arquitectura espontánea y es arquitectura sin arquitectos, hicieron una correcta lectura del lugar. Las características de esta zona, que es en la isla de Chiloé,
ahí es cerquita frente a Puerto Montt, a la altura, cuando estamos del lado de la Argentina, más o menos a la altura de Esquel, ¿no? Es una zona donde tiene una gran diferencia entre la pleamar y la bajamar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, reconocen las características del lugar, reconocen las condicionantes del lugar, entonces lo que proponen es una arquitectura que está despegada del suelo. Ahora está despegada del suelo, que en realidad no está despegada del suelo, sino que está sobre el agua, está despegada del agua. En un momento diferente, el agua llega casi hasta el borde de las viviendas. Entonces, eso es un adecuado entendimiento de lo que está sucediendo para adaptarse a las características del lugar. Y también se adaptan a través de la tecnología que adoptan, que es la construcción en madera, que es lo que abundaba en la zona. ¿No? Si prestamos atención, acá estamos posicionando a la zona, a la región de Chiloé sobre el mapa de Chile, y esto es lo que sucede, las dos situaciones diferenciales, ¿no? La instancia de la pleamar, la instancia de la bajamar, pueblos que están formados mayoritariamente por gente que esté dedicada a la pesca o a los trabajos de mar, pero bueno, cada uno de sus barquitos van quedando apoyados sobre el suelo, sobre el lecho seco, en el momento que el mar se retira. Y como habían desarrollado una tecnología para este material, también desarrollaron todos los estilos neoclásicos, pero con una diferencia muy grande, como se ha desarrollado en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo. La particularidad era la madera, ¿no? Representar nuevamente, miren estos casos, representando todos los órdenes clásicos o el aspecto de todos los estilos neo que nosotros conocemos, pero desarrollados acá a través de la utilización de la madera. Edgar Rojas, que estuvo hace un par de años en la ciudad de La Plata, es un arquitecto chileno de la zona de Chiloé, o sea, que conoce muy bien la tradición de la construcción de Chiloé y la tradición cultural de Chiloé, ¿no? Estas son obras de él, son distintas obras de Edgar Rojas, que hace su interpretación de la tradición, pero a través de una arquitectura nueva que se mimetiza perfectamente con la tradición que habíamos visto anteriormente en toda la isla de Chiloé. Y la preocupación por el medio ambiente no es una preocupación de personas dedicadas al clima, sino también que los maestros se preocuparon por el problema climático, por las cuestiones que estaban vinculadas al clima. La casa Jacobs en Wisconsin ahí está marcado en el mapa al norte de los Estados Unidos, una zona bastante fría. Recuerden que estamos en el hemisferio norte y el mayor asoleamiento se da sobre la cara sur. Entonces, sobre este sector, sobre la espalda de la casa, esto es el norte, donde no hay sol. Entonces, cuando miramos la planta, ¿qué nos encontramos? Y mayoritariamente un espacio que prácticamente no tiene ninguna conexión con la parte sur, con la parte fría. Y arma este semicírculo que se abre a un patio circular que está todo orientado al sur, que es donde se produce todo el asolamiento. Y todos los locales de la vivienda están organizados hacia ese espacio de sol. Esta es la vista desde la cara norte, la que mirábamos hoy, más bien escondida y con un talud de tierra que la va tapando y que en cierto modo también la va protegiendo. El ingreso en la parte superior también va a estar escondido porque queda por debajo de ese talud, y cuando pasamos del otro lado, la cara que da
hacia el sector norte, donde se puede apreciar todo el frente vidriado para aprovechar el asolamiento en un clima que, como ya decíamos, es bastante frío, ¿no? Santiago de Chile, un edificio de Enrique Broune, ¿no? Con una situación, presten atención a la implantación que tiene este edificio, ¿no? Está sobre la punta de una manzana y con una orientación que da toda hacia el oeste, ¿no? Si miran la carta solar, después van a entender con mayor claridad qué representa para la arquitectura la orientación oeste. Y lo que representa son estos gráficos: un gran asolamiento en un periodo crítico del clima y en un periodo crítico del día y en el momento crítico del clima. Entonces, lo que decide Enrique Broune es tener una pantalla vegetal que lo protege de la entrada de los rayos solares hacia el interior de los locales, en este caso un edificio de oficina. Habrá hecho una selección bastante cuidada de las especies vegetales, de modo tal que en el periodo de invierno algunas pierdan las hojas para que permitan también el ingreso del sol. No solo eso, sino que también juega con los cambios de colores que tienen cada una de estas plantas seleccionadas para que la fachada del edificio sea o sea algo dinámico que a lo largo del año, con el transcurso del año, va cambiando de color, ¿no? El Consorcio Concepción es otro edificio de Enrique Broune, con una geometría diferente, pero con la utilización de recursos bastante similares, ¿no? Y otra vez un esquema de análisis del recorrido del sol, nuevamente una situación o una orientación desfavorable para analizar y para generar todas las protecciones que son necesarias, ¿no? Distintos tipos de recursos pasivos para el acondicionamiento climático de las viviendas, ¿no? En algunos casos invernaderos, en otros casos murotrombe, sobre los que discutiremos posiblemente más adelante su funcionamiento, ¿no? El murotrombe, en esencia, es un plano de vidrio que está por delante de un muro que está pintado con un color oscuro. Entonces la radiación de onda corta que atraviesa los vidrios, porque el vidrio es transparente a la radiación de onda corta, y al encontrar un color oscuro, la parte de atrás se calienta y genera una radiación de onda larga, que en este caso ya el vidrio empieza a ser impermeable. Entonces se genera toda una fuente de calor acá, en toda esta zona, en todo este sector, que para el caso del hemisferio sur debería ser una cara norte o alguna de las posiciones, dependiendo de la latitud, donde la incidencia del sol sea más importante sobre los planos verticales. Y si estamos en el hemisferio norte, obviamente estaremos hablando de las orientaciones que están al sur, ¿no? En este caso estamos hablando de una vivienda, ¿no? Cuando vemos el gráfico y vemos que todo el muro trombe está sobre la cara sur, empezamos a entender que estamos hablando de una vivienda que está ubicada en el hemisferio norte. Acá, con un poco más de detalle, se alcanza a ver, ¿no? Todo este frente de vidrio que está por delante de una pared que no sé si es de ladrillo, de madera o qué, no se alcanza a ver bien, pero sí lo importante es que es de un color oscuro. Clima, forma y arquitectura, otros recursos diferentes que pueden ser utilizados como para acondicionar el clima. Habíamos hablado hoy de la vegetación en el edificio de Enrique Broune, ¿no? A través de utilización de especies arbóreas que permitan que en algún periodo del año donde el sol es deseable que ingrese a los espacios, entonces las hojas caigan, y que nos proteja también en algún momento del año donde ya el asoleamiento el asoleamiento excesivo ya no empieza a ser confortable. Y dependiendo también de las características del clima de cada lugar,
estará en relación al tipo de resolución de las cubiertas, ¿no? Algunas cubiertas que necesariamente necesitan pendientes importantes para zonas, por ejemplo, donde hay nevadas frecuentes, de modo tal que no se acumule una gran cantidad de peso sobre las cubiertas. Algunas otras cubiertas para zonas donde llueve demasiado, o donde la lluvia es, mejor dicho, donde la lluvia es abundante, o donde el sol es el periodo crítico del año, o el calor es el periodo crítico del año. Entonces, cuando pensamos en el asoleamiento, tenemos que pensar en los puntos que son más sensibles del envolvente. Eso ocurre cuando el envolvente se interrumpe. Cuando el envolvente se interrumpe es porque necesitamos la colocación, o porque lo que necesitamos son las ventanas, que es esa conexión permanente que tenemos entre el interior y el exterior. Pero como es un punto sensible, también es necesario que lo cuidemos. Ahora, cuidarlo no significa taparlo, porque cuando nosotros lo tapamos también empezamos a perder esa conexión con el exterior. Entonces, dependiendo de las características del lugar, dependiendo de la orientación, dependiendo de la latitud, y analizando la posición del sol en cada uno de los casos, bueno, habrá que considerar cuáles son las mejores resoluciones, si lo que corresponde es la colocación de una cortina, si lo que corresponde es la colocación de un alero horizontal, si pueden ser verticales, o cualquier otra solución que corresponda a cada uno de los casos. Lo que sí tenemos que tener presente que todas estas soluciones forman parte de la arquitectura, y pueden formar parte de la arquitectura programada, o pueden formar parte de la arquitectura espontánea. Cuando forman parte de la arquitectura espontánea, los resultados sobre el aspecto de los edificios obviamente empiezan a ser indeseables, ¿no? Distintos tipos de recursos para cubiertas, para envolventes, a través de impedir el paso del sol, o solamente tamizarlo y reducir en parte la incidencia en cada uno de estos lugares, ¿no? Estas son dos casitas en la India, del estudio Mumbai, se llaman Palmyra House. Yo seleccioné estas dos viviendas porque son bastante particulares, y muy adaptadas al lugar en el cual están implantadas, ¿no? Donde directamente es poco importante, o no digo que es poco importante el envolvente, sino que el envolvente empieza a cumplir una función diferente, donde es más probable que la envolvente sea una protección contra los insectos, contra un poco de lluvia, que contra las inclemencias, que contra el frío, o con cualquier otra de las variables del clima, ¿no? Entonces se empieza a adaptar la arquitectura, o la arquitectura tiene una respuesta, ¿no? La arquitectura formal, o la correcta arquitectura formal, empieza a tener respuestas y empieza a dialogar con el entorno, ¿no? Todas estas soluciones son producto siempre de una correcta lectura del primer dato de la arquitectura, que es el lugar. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, creo que haya sido demasiado. Hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de clima, hemos hablado de tecnología, de economía, de arquitectura, pero sobre todas las cosas, con todos estos temas, hemos dado vuelta alrededor del problema del hombre. Bueno, muchas gracias, y ahora vamos a continuar con el desarrollo del trabajo práctico.